Muy bien, hermanos. Muchos saludos y bendiciones a todos. Hermano Felipe, allá en Perú. Que el Señor lo bendiga. A todos mis hermanos que están a esta hora con nosotros. Gloria a Dios porque están con nosotros y gracias a Dios que podemos estudiar su palabra. Venimos entonces revisando un material, un estudio que a lo largo de estos días ha tenido que ver con el sellamiento, los 144,000 sellados, y hemos sacado, hemos compartido algunos escritos y algún fundamento de la Biblia, ¿cierto? Para hablar de este tema. Esperamos que haya sido de bendición y que lo poquito que hemos compartido, por sencillo que haya sido, haya servido para ilustrarnos un poco mejor el concepto de lo que es el sellamiento, el proceso del sellamiento, eh, las diferentes etapas en el tiempo de los sellados y también lo que significa ese último grupo de sellados que conforman el grupo de los 144,000. Sellados literales que se pueden enumerar, que se pueden contar, que tienen unas ciertas características y que fácilmente se pueden distinguir de otros grupos que se presentan allí en el libro de Apocalipsis. Esta noche lo que queremos hacer es responder a esta pregunta. ¿Quiénes son la gran multitud de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9? ¿Quiénes son? ¿Sí? Esta es una pregunta. Lástima aquí no pude colocar el signo de interrogación. Se me olvidó, me disculpan, pero es una pregunta. ¿Quiénes son la gran multitud de Apocalipsis 7, 9? ¿Por qué queremos responder esa pregunta, hermanos? Porque, como vimos en las teorías que se presentan sobre los 144,000, uno de los grandes errores es hacerle creer o enseñar a la gente de que esos 144,000 son la misma multitud, la misma gran multitud. ¿Sí? Y vamos a ver acá realmente cuáles son esa gran multitud de redimidos que se encuentran en el Apocalipsis. De hecho, vamos a estar revisando, mis amados hermanos, estos pasajes que nos van a enseñar que el grupo de los 144,000 no son toda esa gran multitud, ¿sí? No son toda esa gran multitud. Vamos a enseñar esta noche que es el grupo de los 144,000 que tienen unas características especiales, forman parte de la gran multitud, pero no son toda la multitud. Y vamos a darnos cuenta que esa gran multitud está formada por estos grupos. Los que resucitan en la resurrección especial, los que permanecen vivos, llamados 144,000, y todos aquellos que resucitan cuando el Señor viene en la gran resurrección de los justos. Entonces ellos conforman estos tres grupos. Repito, los justos vivos, que son los 144,000, los que resucitan en la resurrección especial y los que resucitan en la gran resurrección. Esos tres grupos conforman la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Para eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y volver a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Y en Apocalipsis 7, mis amados hermanos, vamos a encontrar que en los versículos, en Apocalipsis 7, que en los versículos que hemos estudiado, en los versículos del 1 al 8, se está representando a el sellamiento, ¿cierto?, de los 144,000.
A partir del versículo 9 hasta el 12, ahora Juan va a ver esa gran multitud. ¿Sí? Va a ver esa gran multitud. Y luego va a volver a narrar sobre los 144,000 a partir del versículo 13 hasta el 17. Eso lo vamos a leer. Así que vamos a ir despacio, porque al final de este tema tenemos que entender quiénes son realmente los que conforman esta gran multitud. Vamos a corroborar que esta gran multitud está formada por los 144,000 que nunca ven muerte, que están vivos, que tienen unas características, por los que resucitan en la resurrección especial, y a estos dos grupos se les añade los justos de todas las épocas, y entre los tres grupos conforman la gran multitud. Pero Juan va a dar unas características. Debemos entender lo que está escribiendo Juan. Para eso vamos a leer el fundamento bíblico, ¿sí? De Apocalipsis 7, del 1 hasta el 18, en sus diferentes partes. Leeremos Apocalipsis 14 y luego, mis amados hermanos, iremos al escrito está del conflicto de los siglos, donde se describe, se desmenuza o se identifica estos tres grupos conformando la gran multitud. Entonces vamos a necesitar avanzar un poco rápido para alcanzar a revisar este tema esta noche. ¿Está bien? Dice Apocalipsis 7, vamos a leer una primera parte que es Apocalipsis 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así. Hasta el versículo 4, perdón. Dice así. Aquí se va a presentar el primer grupo. Se va a presentar a los 144,000. Y después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban de pie sobre las 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Y les dijo, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí se presentan el primer grupo de los 144,000 sellados, en todo el contexto de lo que implica ser de los 144,000, con lo que hemos mencionado hasta ahora, ¿sí? Pero Juan, bueno, después del versículo 4 en sus Biblias, comienza a enumerar de cada tribu, a partir del versículo 5 al 8, de cada tribu empiezan a enumerar los 12,000 de cada tribu. Pero luego, ya en el versículo 9, Juan va a presentar o va a escribir o va a ver una gran multitud. ¿Sí? Veamos cómo la describe esta gran multitud. Parece ser que tengo aquí un asunto. Vamos a ver aquí del versículo 9 al 12. Después de estas cosas, dice, perdón, miré y he aquí una gran multitud. Aquí está la gran multitud. La pregunta es, bueno, ¿quién es esa gran multitud? La cual ninguno podía contar. Ya tenemos una diferencia acá. Los 144,000 se podían contar, enumerar, y acá es una gran multitud que nadie podía contar. Es un grupo diferente. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban de pie delante del trono. Bueno, acá en el Apocalipsis, los primeros textos, del 1 al 4, dice que eran de las tribus de Israel.
Acá, la gran multitud es de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de todas partes, que estaban de pie y están como delante del trono de Dios y delante del Cordero, delante de Cristo, vestidos de ropas blancas y tienen palmas en sus manos. No se olviden este detalle. Esta gran multitud es de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Están de pie delante del trono, están delante del Cordero y están vestidos de ropas blancas y tienen palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y postráronse sobre sus caras delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por siempre jamás. Hermanos, en estos versículos se presenta la gran multitud. Y vamos a confirmar, con el escrito está, vamos a confirmar que en estos versículos del 9 al 12 de Apocalipsis 7 se encuentran estos 3 grupos juntos, ¿sí? Los 144,000, los de la resurrección especial y los que resucitan en la resurrección general de todos los justos. Recuerden que los de la resurrección especial son aquellos que resucitan, que murieron abrazando el mensaje del tercer ángel, desde 1844 hasta que se cerró el tiempo de gracia. Esos son los de la resurrección especial, que vamos a ver que en esa resurrección especial también van a resucitar algunos impíos, ¿cierto? Para ver las escenas que se van a presentar. Pero obviamente esos impíos no van a formar parte de la gran multitud, porque obviamente son los de la gran multitud, son los redimidos, son los salvados. Y ahí a los 144,000, a los de la resurrección especial, ahora se les van a unir los que resucitan en la gran resurrección general de los justos. En estos versículos está concentrados esos 3 grupos. Pero ahora Juan, eso es lo que vamos a leer y a confirmar esta noche. Pero ahora Juan, en los siguientes versículos, del 13 al 17, va a volver los ojos, o sea, en Apocalipsis, se va a volver la vista y el interés a los 144,000. Y vamos a leer primero y vamos a responder por qué ahora, después de ver la gran multitud conformada por estos 3 grupos, ahora vuelve específicamente a los 144,000. Leamos. Dice, estamos en el versículo 13. Dice, entonces, dice la versión, dice, quizás en su Biblia dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? En esta versión, Reina Valera purificada, dice así como está escrito allí. Y respondió uno de los ancianos. ¿De cuáles ancianos? Los que estaban en las 24 sillas allí sentados, los ancianos. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es una pregunta. ¿Quién pregunta? Uno de los ancianos. De los 24 ancianos que están ahí, uno de los ancianos pregunta: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿A quién le pregunta? Le pregunta a Juan. Porque él dice, diciéndome a mí, el que está escribiendo, Juan. Y entonces Juan dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. O sea, Juan, si le dice tú lo sabes, es porque él no sabía. Él no respondió, son estos, no, él no sabía. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, ahora va a explicar quiénes son estos que están contenidos en los versículos del 13 al 17.
Estos son los que han venido de grande tribulación. O sea, recuerdan que los 144,000 pasaron la experiencia de la gran tribulación, vivieron en el gran tiempo de angustia y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Miren que los 144,000 que pasaron por la grande tribulación, están delante del trono de Dios también. Le sirven día y noche en su templo. Es un grupo especial que le sirve día y noche en su templo. Ahora, es importante decir que este contexto, ¿en qué momento se pregunta? ¿En qué momento es que se hace la pregunta y en dónde? Aquí aplicamos el principio de tiempo y lugar en la Biblia, ¿sí? ¿En qué momento se hace esta pregunta y en dónde se hace esta pregunta? Se hace en el cielo, ¿cierto? Se hace en el cielo. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido o han salido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. O sea, el lugar es que ya están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. No tendrán más hambre. O sea que este grupo del 13 al 17 de Apocalipsis 7 ya tuvieron hambre, tuvieron sed. Y el sol no caerá más sobre ellos. Algo pasó con el sol en las 7 plagas, ¿recuerda? Ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes vivas de las aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué decimos que los que se describen aquí en los versículos del 3 al 17 no son la gran multitud, toda esa gran multitud? Porque toda la gran multitud no han pasado por la grande tribulación. Sí, recuerden que aquí en la gran multitud hay personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y algunos de ellos murieron sin pasar por la grande tribulación. Ellos no vieron caer las plagas, ni el sol, ni aguantaron el hambre en el tiempo de angustia. Y especialmente ellos, esa gran multitud, no toda la gran multitud es la que va a servir día y noche en el templo. Solamente los 144,000 son los que van a servir día y noche en su templo por haber formado parte de ellos. Es un honor que Dios les concede a ellos, a los 144,000. Y dice entonces que el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes vivas de las aguas y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, entonces, hagamos el recuento. En Apocalipsis 7, del 1 al 8, aquí nomás puse hasta el 4, se presenta a los 144,000. Luego, del 9 al 12, se presenta la gran multitud. La gran multitud que contiene a los 144,000, a los de la resurrección especial y a los justos de la resurrección general. Y luego, en los versículos 13 al 17, un anciano le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, porque los 144,000 también están vestidos de ropas blancas. De hecho, todos están vestidos de ropas blancas. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Están ya en el cielo, delante del trono. El anciano le pregunta a Juan. Juan le dice, yo no sé, tú lo sabes. Y el anciano le comienza a describir y entre esas características que da, son características que le aplican no a toda la gran multitud, sino a una parte de esa gran multitud que se llama los 144,000, que son los que pasaron por la grande tribulación, que vieron caer las plagas y que dice que están delante del trono de Dios también y le sirven.
Esto lo vamos a confirmar con lo que dice el conflicto de los siglos. Ya en el capítulo 14, los versículos del 1 al 5, se va a mencionar ahora unos textos que van a hablar solamente de los 144,000 nuevamente. Y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Nosotros ya sabemos, bueno, aquí lo menciona específicamente, son los 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Recuerden que esta parte, tener el nombre de su Padre escrito en sus frentes, es tener el carácter de Cristo. Es haber aceptado el sábado como señal del Creador, y en ese sábado, en ese cuarto mandamiento, está el nombre del Padre, yo Jehová, Creador del cielo y de la tierra. Tener escrito en la frente el nombre del Padre es aceptar el sábado, pero más que guardar el sábado es aceptar el nombre del Padre, el carácter del Padre en nuestra voluntad, haber desarrollado el carácter de Cristo, el carácter del Padre. Y oí una voz del cielo como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono. Miren que en las características de los 144,000, ellos cantan un canto que solamente ellos pueden cantar. Aquí le llaman y cantaban con un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales dice, para dar características, fueron redimidos de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, resumiendo, Apocalipsis 7, del 1 al 8, habla de los 144,000. Apocalipsis 7, del 9 al 12, habla de la gran multitud que contiene a los 144,000, a los de la resurrección especial y a los de la resurrección general. Apocalipsis 13 al 17, del 13 al 17, vuelve a hablar de los 144,000 específicamente. Y Apocalipsis 14, del 1 al 5, habla de los 144,000 específicamente. Esto que acabamos de leer, vamos a confirmarlo ahora cuando nosotros leemos el capítulo 41 del conflicto de los siglos, hermanos, se llama la liberación final del pueblo de Dios. ¿Sí? Así se llama el capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. Para los que tienen esta edición de tapa dura, de la edición de 1954, es el capítulo 41 en la página 693, ¿sí? En la gran controversia, pues también aparece, ¿cierto? Sino que quizás en una página diferente. Voy a leer de ese capítulo algunas partes que nos van a recordar a nosotros lo que acabamos nos van a corroborar lo que acabamos de decir. Dice así el conflicto de los siglos, el capítulo 41. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. ¿Sí? Decreto de muerte. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Mire que la profeta le llama al pueblo de Dios, al remanente fiel, le llama el pueblo de Dios y el remanente fiel, después de que se cierre el tiempo de gracia, son los 144,000. ¿Sí? Sobre ellos va a aplicar el decreto de muerte. A ellos también se les llama la secta aborrecida.
Obviamente, la Corporación Adventista no quiso que se le llame secta y abrazó doctrinas y se unió con los evangélicos y católicos para conseguir el estatus de iglesia. Pero al remanente fiel, al remanente, al pueblo de Dios, que va a durar hasta que se termine la gracia y va a continuar viviendo en el espíritu de profecía, se le llama la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. ¡Qué honor! Aquí también se le llama la voz disidente. ¿Sí? La voz disidente. ¿Qué más dice? El pueblo de Dios, los 144,000, porque en este momento, después del decreto de muerte, el único pueblo de Dios son los 144,000. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Recuerden que el capítulo que estamos tratando se llama La liberación del pueblo de Dios. Y si nosotros vamos a ubicarnos, voy a ir un poquito atrás, me disculpan hermanos, voy a ir súper rápido acá. Si nosotros vamos a ubicarnos en el diagrama profético, ¿sí? Tenemos que ubicarnos en qué parte. ¿Cuándo es que el Señor viene a liberar a su pueblo? Espero que estén mirando bien, hermanos, y si no, pues vamos a agrandar aquí un poquito, ¿sí? ¿Cuándo es que va a venir el Señor a liberar a su pueblo? Aquí voy a, miren, empecemos desde aquí. Se cierra el tiempo de la gracia, cierra el tiempo de la gracia. Comienza el tiempo de angustia, las 7 plagas, el tiempo de los 144,000 hasta la segunda venida de Cristo. Pero una vez se cierre la gracia y empiecen a caer las 7 últimas plagas, viene el decreto de muerte. ¿Para quiénes va a ser el decreto de muerte? Después de que se cierre la gracia, para los que están viviendo, para los 144,000 literales. Acá se presenta un tiempo de angustia de Jacob que será a nivel individual, ¿cierto? Nosotros, cada uno de nosotros, no vamos a saber que estamos sellados, no lo vamos a saber, por eso tendremos aflicción. Si supiéramos que ya estamos sellados para salvación, pues qué angustia vamos a tener. Ya estaríamos seguros de que hemos sido sellados porque no había pecado en nosotros en el momento de cerrarse la gracia. Pero se viene un tiempo de angustia de Jacob. Y a pesar de que hemos sido sellados a nivel individual, sufriremos también angustia. Aparte del gran tiempo de angustia que vamos a pasar o que van a pasar los 144,000 como grupo. Y allí, por el decreto de muerte, pues Dios interviene. Se escucha la voz de Dios, comienza la 7ª plaga. Los 10 mandamientos aparecen en el cielo, se anuncia el día y la hora del pacto, y noten, aquí aparece la señal del Hijo del Hombre, y aquí viene Cristo. Entonces, acá en la parte de acá abajo, hermanos, miren, aquí en el punto número 8, cuando se escucha la voz de Dios, eso es que la liberación y glorificación del pueblo de Dios. Y aquí, cuando se escucha la voz de Dios, sucede la resurrección especial de Daniel 12:2, que ahora la vamos a leer. Entonces, en esta tabla nos sirve para decir, para indicar que en este tiempo, después de la cierre del tiempo de gracia hasta la venida de Cristo, hay una gran multitud de redimidos y que está conformada por estos 3 grupos. Los 144,000 que nunca mueren, los que resucitan cuando se escucha la voz de Dios, la resurrección especial, los que
Los que vivieron en la época del mensaje del tercer ángel, desde 1844 hasta que se cerró la gracia. Y el otro grupo es en la venida de Cristo, la resurrección general de los justos. ¿Sí? Esos tres grupos conforman la gran multitud. Pero aquí quisimos venir a esta tabla, a este diagrama, para decir que es después del decreto de muerte, lo que estamos leyendo del conflicto de los siglos, cuando se escucha la voz de Dios y se da lo que es la liberación del pueblo de Dios. Y vamos a ver qué significa eso, ¿cierto? Entonces, vuelvo a ir adelante, me disculpan un momento, hermanos, para ir confirmando con lo que dice el conflicto de los siglos, ¿cierto? Ahí vamos acá. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. ¿A librarlos de qué? De ese decreto de muerte. El Señor dice, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz. Por eso ese diagrama se escucha la voz de Dios, su voz potente, y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Isaías 30, 29 y 30. Sigo leyendo. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. ¿Sobre cuál presa? Sobre los 144,000, los que están vivos, la secta aborrecida. Están a punto de arrojarse sobre su presa. Cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios, los 144,000, oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Juan 17, 24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, helos aquí, santos, inocentes e inmaculados, los 144,000. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles, y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, la liberación del pueblo de Dios. Sale el sol en todo su esplendor a medianoche. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es.
Esa misma voz, hermanos, ahora esa misma voz va a hacer suceder algo. Noten, esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Ya esa voz ha dicho de los 144,000, helos aquí, santos, inocentes, sin mancha. Síguese un terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, del versículo 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse, la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera, los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor, se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Algunos 144,000 apresados. Recuerden que ese grupo de los 144,000 no va a estar reunido en un solo lugar. Unos en las montañas, otros en las cárceles, otros en cavernas, otros huyendo. Los diferentes grupos, leímos hace un rato, que estaban en oración, esparcidos. Y noten lo que dice acá. Aquí, al grupo de los 144,000 vivos, se les van a unir ahora otro grupo que son los que van a resucitar en la resurrección especial. Noten lo que dice. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten esto. Esta cita nos la compartió anoche el hermano Jimmy. Esta es la resurrección especial. Allí dice muchos de los que duermen en el polvo. Allí no dice todos los que duermen en el polvo, sino muchos, que son muchos, pero no son todos. Y en esta resurrección van a resucitar los que abrazaron el mensaje del tercer ángel y algunos impíos para ver, para ser testigos de algunas cosas que vamos a leer. Antes de que haya la resurrección general, pongan mucha atención acá. Los sepulcros se abren cuando se escucha la voz de Dios, y esta no es la segunda venida de Cristo como tal con todos sus ángeles. Escuchan la voz de Dios. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los de la resurrección especial, los que abrazaron, los que resucitan abrazando o que abrazaron el mensaje del tercer ángel, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí aplica Apocalipsis 1:10. ¿Sí? Voy a confirmar donde dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Permítame, yo confirmo. 1:7 es, disculpen, Apocalipsis 1:7. Así es, hermana Luz Marina, muchas gracias. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Voy a seguir leyendo para ir entendiendo más. Unos son despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua en la resurrección especial. De Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, miren, aquí lo dice claramente, conflicto de los siglos. Todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley.
Aquí resucitan los que guardaron, los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Los que le traspasaron, o sea, los impíos que resucitan con ellos, los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Entonces, en esta resurrección especial, hermanos, resucitan los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, desde 1844 hasta que se cerró la gracia. Y con ellos resucitan algunos impíos de Apocalipsis 1:7 que se les llama los que le traspasaron. ¿Quiénes son? Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Hermanos, aquí van a resucitar algunos, entre comillas, ungidos que persiguen al pueblo fiel, al remanente fiel. Algunos que nos llaman disidentes, átomos separados, bueno, cantidad de cosas. Algunos que hablan mal, algunos que nos atacan. Aquí van a resucitar, porque aquí van a resucitar los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Son resucitados para mirarle en su gloria y son resucitados para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Aquellos que se burlaron de lo que nosotros predicábamos, de la vida, aquellos que se rieron, se mofaron, no solamente de Cristo, sino de nosotros. Aquellos que nos avergonzaron, que nos tildaron, que nos señalaron, que nos denigraron, que nos persiguieron. Muchos de estos familiares nuestros, muchos que hablaron mal de nosotros, que hablaron a nuestras espaldas, que nos aborrecieron, van a resucitar ahí muchos de estos impíos. Antes de la resurrección general de los impíos que va a ser al final de los 1000 años. ¿Notan? Hasta aquí han resucitado los del que abrazaron el mensaje del tercer ángel y algunos impíos. ¿Quiénes faltan por resucitar? La gran resurrección general de los justos, y si seguimos más adelante al final de los 1000 años, pues resucitarán los impíos para ser destruidos. Pero voy a seguir leyendo. Ya vamos en la página 627. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Hermanos, esta es la resurrección general de los justos. Ya los que habían muerto en el mensaje del tercer ángel ya resucitaron. Pero ahora, aquí en la página 627, va a mencionar a los justos de todas las épocas que van a resucitar. Vamos a leer. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Noten esto. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones. Porque están los 144,000 vivos. Ya han resucitado los del mensaje del tercer ángel y ahora resucitan los justos de todas las épocas. Y por eso dice, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando: ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a la de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Miren esta última frase.
Y los justos vivos. ¿Quiénes son los justos vivos? Los Los 144,000. 144. Gracias, los 144,000. Unen sus voces a la de los santos resucitados. ¿Cuáles santos resucitados? Los que resucitaron en la resurrección especial, los del mensaje del tercer ángel, y los justos desde Adán hasta 1844. Los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Aquí vamos a confirmar que esta otra resurrección, lo que estamos leyendo, se refiere a la resurrección de los justos desde Adán hasta 1844, porque los desde 1844 en adelante ya habían resucitado en la resurrección especial. Aquí dice así, miren. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellos fueran depositados. Adán, menciona aquí a Adán, miren. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada. Yo les pregunto, hermanos, ¿Adán murió en el mensaje del tercer ángel? No. No, ¿verdad? Porque Adán murió en los primeros 1000 años. Él vivió en el primer milenio. Y el mensaje del tercer ángel tenía un tiempo específico. ¿Sí? Después del primero, después del segundo, y en 1844 empezó el mensaje del tercer ángel. Pero aquí menciona a Adán. Confirmamos que es la resurrección general de los justos. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. No nos vamos a quedar. Resucitaremos con nuestra estatura, pero luego creceremos hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Hermanos, en este pasaje del conflicto de los siglos, hemos presentado esos tres grupos que van a conformar la grande multitud. Ahora vamos a desmenuzar un poquito más lo que vamos a hablar. Aquí, hermanos, vuelve a retomar a los 144,000. Porque aquí dice, en el conflicto de los siglos, página 628, en el mismo capítulo, dice así. Los justos vivos. ¿Quiénes son los justos vivos después del tiempo de gracia? Los 144,000. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo a la voz de Dios. Fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales. Y juntamente con los santos resucitados, tanto los que murieron en el mensaje del tercer ángel, como los justos, los santos resucitados desde Adán,
en adelante son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Hermanos, estos que son arrebatados es la gran multitud. Vamos a seguir leyendo. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Ahí están los niñitos que murieron de niños, pero que fueron hijos de padres fieles y que el Señor los va a resucitar. A los hijos, a los niñitos de los padres fieles. Ellos también van a formar parte de la gran multitud, hermanas. Amigos, a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más. Y con cantos de alegría suben juntos. Mire, todos los redimidos, los que estaban vivos y fueron transformados, los 144,000, los que resucitaron en la resurrección especial y todos los redimidos desde Adán hasta 1844 son arrebatados y suben juntos a la ciudad de Dios. Y aquí vamos a ver unos detalles para explicar cuál es la gran multitud. Sí, para seguir explicando. Suben juntos ¿a dónde, hermanos? A la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso, bueno, aquí describe Juan el transporte que va a llevar a los redimidos al cielo, a la ciudad de Dios. Yo no sé qué ruta será, no sé, ¿sí? Pero allí dice, en cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes, y mientras el carro asciende, las ruedas gritan. Bueno, son los ángeles, ¿cierto? Son los ángeles, ¿sí? Hermano Carlos, la ruta del Orión. Amén, amén por eso, la ruta del Orión, ¿sí? Juan describe de esta manera, es un lenguaje para describir, pero no es que las alas van a hablar, ni las ruedas van a hablar, ¿cierto? Está haciendo una descripción. Recuerden que el Señor ha venido con todos sus huestes a recoger a los redimidos de todas las épocas, y quizás es una manera de describir él, ¿no? Dice, en cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes, y mientras el carro asciende, las ruedas gritan, santo, y las alas al moverse gritan, santo, y el cortejo de los ángeles exclama, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, y los redimidos de todas las épocas exclaman, aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Yo quisiera preguntarte en este momento, hermano, ¿ya tienes tú, estás haciendo planes para tener ahí un puestico en ese carro? Un puestico en ese carro que te lleve al cielo, que te lleve en ese viaje que va a durar 7 días y medio. Sigo leyendo. Antes de entrar en la ciudad de Dios, miren lo que va a pasar. Antes de entrar en la ciudad de Dios, todos los redimidos, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria. A todos les concede los emblemas de la victoria. A todos los redimidos. Y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco alrededor de su rey. Forman un cuadrado perfecto, un cuadrado hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia el amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro, de la innumerable hueste de los redimidos. ¿Qué es innumerable? Innumerable hueste, una multitud que nadie podía contar, que está conformada por los 144,000, los que resucitaron en la resurrección especial y los que resucitaron en la resurrección general desde Adán. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. De Isaías 53.
sobre la cabeza de los vencedores. ¿De quiénes? De todos los vencedores, de todos los redimidos. Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo, de acuerdo a Apocalipsis 2:17. Al que venciere, le daré un nombre nuevo. Y la inscripción: santidad a Jehová, porque sin santidad nadie verá al Señor. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Mire, aquí es claro, a todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. A todos les ha sido conferido los emblemas de la victoria, las coronas también. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se eleva en alabanzas de agradecimiento al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria y imperio para siempre jamás, dice Apocalipsis 1, 5 y 6. Delante de la multitud, de la gran multitud de los redimidos, se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. De toda nación, tribu, lengua y pueblo, entran los redimidos por las puertas de perla. Y allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres y que dice: vuestro conflicto ha terminado. El fin del conflicto. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Aquellos a quienes rescató con su sangre, Cristo los presenta al Padre, delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría, diciendo: heme aquí a mí y a los hijos que me diste. A los que me diste, yo los guardé. Oh, maravillas del amor redentor. Qué dicha aquella cuando el Padre Eterno, al ver a los redimidos, verá su imagen, ya desterrada la discordia del pecado y sus manchas quitadas, y a lo humano, una vez más, en armonía con lo divino. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos, miren, los redimidos, todos los redimidos, participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Y noten lo que dice: al reunirse en torno del gran trono blanco, indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros y estos a otros más, para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Todos los redimidos, hermanos, al reunirse en torno del gran trono blanco, alrededor del gran trono blanco. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se posterna humildemente a sus pies exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado.
El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser el mismo culpa del pecado, el mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. Por eso Adán resucita en la esperanza, en la resurrección general. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre. Y ahora, a merced de a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Y vamos a leer algo aquí importante que dice: transportado de dicha, Adán contempla los árboles que hicieron una vez su delicia. Los mismos árboles cuyos frutos recogieran los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca toda la escena, comprende que este es en verdad el Edén restaurado y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota a una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Toda la gran multitud. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y cayendo sobre su pecho abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Presencian en esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Delante del trono, donde están, recuerden, todos los redimidos, delante del trono, donde está la gran multitud, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Hermanos, mucha atención acá. Ahora, la profeta, aquí, en la página, aquí en la lectura del conflicto de los siglos, página 630, va a hacer mención especial de los 144,000 que están allí, junto con la gran multitud. Los 144,000 no son toda la multitud, pero forman parte de la gran multitud. Pero están allí como un grupo especial, juntamente con los que han resucitado. Todos forman la gran multitud, pero ahora ella va a llamar la atención sobre ese grupo especial, que también está delante del trono. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Entonces voy a hacer una pregunta aquí. ¿Por qué usted cree, hermano, que en este grupo, que también está delante del trono, ¿por qué no se le puede llamar a este grupo que está también delante del trono, no se le puede llamar la gran multitud? ¿Por qué?
¿Alguien va a responder, hermanos? ¿Por qué no se le puede llamar a este grupo que ahora va a mencionar acá? No se le puede llamar a este grupo de esta página que estamos leyendo, la gran multitud. Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque toda la gran multitud no pasó victoriosa o no salió victoriosa de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Hay un grupo especial que obtuvo esta victoria y ese grupo se llama los 144,000. Adán no tuvo que luchar contra la bestia, ni contra la imagen de la bestia, ni contra la señal, la marca de la bestia, ni contra el número de su nombre. Por lo tanto, Adán no está en el grupo de los 144,000. Por eso dice delante del trono, refiriéndose también a los 144,000. Sobre el mar de cristal, donde también están los 144,000. Se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, de Apocalipsis 15. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios. Los 144,000 también les fue entregada el arpa de Dios. Allí lo dice claramente, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres, sin ver muerte. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Mire, estos 144,000, este grupo especial, que se le llama los 144,000, que están delante del trono, que tienen arpas, que tienen los emblemas de Dios, cantan un cántico nuevo delante del trono. Un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Entonces aquí nos menciona que los 144,000, cantan un cántico nuevo. Y a ese cántico nuevo se le llama el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. ¿Por qué será que a este canto que cantan los 144,000 se le llama así? El cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Va a seguir diciendo, ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Para entender la experiencia de los 144,000, entonces tenemos que entender la experiencia de Moisés cuando él cantó el cántico de Moisés. Y ese cántico de Moisés, ¿cuándo lo cantó? ¿Alguien recuerda, por favor? ¿Alguien recuerda cuándo fue que cantó Moisés el cántico? ¿O cuándo fue que se cantó el cántico de Moisés de Éxodo capítulo 15? ¿Alguien recuerda de qué se trata? Cuando pasaron el mar, cuando el Señor separó el mar. Muy bien, hermanos. Ellos, Moisés y el pueblo de Israel, recuerden que venían siendo perseguidos y entonces tenían las rocas de lado y lado, las montañas rocosas, y detrás venía Faraón con sus ejércitos a destruirlos, y delante tenían el mar. Y el Señor obra con poder, detiene las aguas, las separa y todo el pueblo, escuchen esto por favor, todo el pueblo, ninguno pereció, todo el pueblo de Israel pasó victorioso, ¿sí? Sufrieron angustia, obvio, pasaron por ese tiempo de angustia, ese momento de angustia, pero ninguno se perdió. Todos fueron liberados y libertados. La misma experiencia, hermanos, que van a pasar los 144,000.
van a pasar por un tiempo de angustia, van a ser libertados y van a cantar el cántico de triunfo y de liberación. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. ¿Y por qué ninguna otra compañía? ¿Cuáles serán las otras compañías que hace mención ahí? Tácitamente no es, ¿no? Hermana Argenis, cuando el sujeto es explícito, bueno, ok, entonces Sí, tácitamente. tácito. ¿A cuáles compañías se refiere tácitamente que no tuvieron esta experiencia? ¿A cuáles compañías? De los que Pues están allí. sí, a los que resucitaron, que vivieron desde Adán hasta 1844, ¿sí? Esa es una compañía. Y la otra será los de 1844 que murieron en el mensaje del tercer año. Muy bien, muchas gracias. Y la tercera viene pues siendo los 144. Y ellos pues las dos compañías anteriores no pasaron por la experiencia de que haya un decreto de muerte y que hayan vivido esa noche de liberación, ¿sí? Entonces por eso ellos son los únicos que pueden cantar ese Amén. cántico. Amén. Gloria a Dios por eso. Gracias, hermana. Así es. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Por la experiencia que pasaron los 144,000, que fueron los que vivieron el decreto de muerte después del cierre de gracia, que fueron los que pasaron por ese gran tiempo de angustia y por la angustia de Jacob, ¿sí? Los que por las plagas quizás no vieron los tomates y las lechugas, pero el Señor proveyó para ellos el pan y el agua. Tuvieron que soportar el hambre, el sol. Vieron caer las plagas, vieron caer la ira de Dios, pero fueron libertados cuando se escuchó la voz de Dios. Por eso ellos cantan un cántico que solamente ellos pueden cantar por la experiencia que vivieron. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, los 144,000. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, sin ver muerte, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, el tiempo se me está yendo. Aquí hay un chat que quizás sea una respuesta de alguno de mis hermanos. Ok, voy a leer, hermano Jimmy, la cita. La Biblia dice, Jehová de los ejércitos. Los ejércitos terrenales tienen compañías o grupos especiales. A este grupo en mención se le llama compañía. Gracias, hermano Jimmy. Gracias. Gloria a Dios. Estos, y noten cómo lo sigue describiendo. Aquí viene lo de Apocalipsis 7 del 14 al 17. ¿Qué dijimos al principio? Que en Apocalipsis 7, del 1 al 8, presenta a los 144,000 como tal, específicos. Luego, del 9 hasta el 13, si no estoy mal, permítanme confirmo. Apocalipsis 7. Sí, luego del 9 al 12, presenta la gran multitud. Y luego, en Apocalipsis 7, del 13 al 17, vuelve otra vez a los 144,000. Estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Y noten esta descripción tan especial. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Hermanos, los únicos que vivieron cuando ya no había intercesor son los 144,000. Estos son los que han vivido o han estado sin intercesor. Ya no había intercesión. Ya se había terminado el tiempo de gracia.
durante el derramamiento final de los juicios de Dios, las plagas, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y hay otras características más. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mancha. Dejaron de pecar por la justicia de Cristo. Aquellos que atendieron y aquellos que obedecieron a que no puedes dejar de pecar, no van a estar aquí ni en las compañías de los redimidos. Están sin mácula delante de Dios. Por eso, por esto, están delante del trono de Dios. También. Y le sirven día y noche en su templo, los 144,000. Los únicos que sirven día y noche en el templo, los 144,000. Por eso, y dice, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, las plagas. Al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí? Está describiendo aquí a los 144,000. Hermanos, tenemos 1, 2, 3, 4 diapositivas más. Permítanme seguir, por favor. En todo tiempo va a ser la aclaración. Es verdad que en todo tiempo ha habido tribulación. Dice, en todo tiempo los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. En todo tiempo. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas, se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar. Que no pueden apreciar los que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Pero la experiencia de los 144,000 es una única experiencia. Los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, cadalsos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. En la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia porque se negaron terminantemente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Los tribunales humanos los sentenciaron como a los más viles criminales. Pero ahora Dios es el juez, de acuerdo a Salmo 56. Ahora los fallos de la tierra son invertidos. Quitará la afrenta de su pueblo, de acuerdo a Isaías 25:8. Y los llamarán pueblo santo. Ya no los llamarán secta aborrecida ni disidentes. Redimidos de Jehová. Él ha dispuesto darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 62:12 y 61:3. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos, dispersos y oprimidos. De aquí en adelante estarán siempre con el Señor. Están ante el trono. También los redimidos, estos redimidos que está describiendo acá, hermanos, que a pesar de que no fueron de los 144,000, están también ante el trono. Más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados con diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. El Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas, dejan oír un canto de alabanza. Claro, dulce y armonioso. Cada voz se une a la melodía hasta que entre las bóvedas del cielo repercute el clamor. Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Amén.
La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Cuando termine, hermanos, leo esta cita que ya hemos leído, ¿cierto? Que está en el conflicto de los siglos, capítulo 40, que se llama el tiempo de angustia. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo, en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. ¿Cuál es la obra? El mundo ha sido sometido a la prueba final. Han pasado por la ley dominical. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Hermanos, cuando termine el mensaje del tercer ángel, cuando se cierre la gracia, todos aquellos que se encuentran fieles, leales a los mandamientos de Dios, a los preceptos divinos, recibirán el sello del Dios vivo. Seguirán viviendo y conformarán ese grupo privilegiado de los 144,000. Hermanos, en ese grupo privilegiado de los 144,000, hermanos, va a formar parte de la gran multitud. No son los 144,000 toda la gran multitud. Forman parte de la gran multitud, como forman parte los de la resurrección especial y los justos que resucitaron en la resurrección general. Levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea aún santo. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cuando termine el mensaje del tercer ángel y se cierre la gracia, Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. Recuerden que la palabra de Dios dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. El ángel comisionado comienza a sellar en un momento dado y comienza a sellar y a enumerar. Y cuando termina de sellar y enumerar al último de los redimidos, al número 144,000, regresa con el informe al cielo y sucede esto. Se cierra el tiempo de gracia, el Señor deja caer el incensario, se termina la misericordia, como dice acá, se termina el mensaje del tercer ángel, el pueblo de Dios ha cumplido su obra, ha recibido la lluvia tardía, está preparado para la hora de prueba que le espera, ese gran tiempo de angustia. La obra está terminada, el mundo ya ha sido sometido a la prueba final de la ley dominical, y los fieles, los que son encontrados fieles en ese momento, recibirán el sello del Dios vivo. Y entonces empezará el tiempo donde los santos vivientes vivirán sin intercesor y pasarán por la experiencia de los 144,000. Entonces, hermanos, el número de sus súbditos está completo. Va a llegar un momento donde se va a completar el número de los sellados, ese número literal de los 144,000. Bien, hermanos, esta es una figurita final que nos enseña que cuando termine el mensaje del tercer ángel, cuando ya se suelten los 4 vientos, quedarán sellados los 144,000. ¿En qué momento? Cuando termina el mensaje del tercer ángel
y se sueltan los 4 vientos. Recuerden que los 4 vientos no se iban a soltar hasta que se haya sellado a los siervos del Dios viviente. Antes del mensaje del tercer ángel, antes de que se cierre la gracia, pues el pueblo de Dios vivirá de manera general. El pueblo que está viviendo vivirá un pequeño tiempo de angustia. Una vez se cierre la gracia, empezará las plagas y el gran tiempo de angustia. Aquí caerán las 7 plagas después de que se cierre la gracia, en el gran tiempo de angustia. ¿Sí? Antes de que termine el mensaje del tercer ángel, pues como resultado de la lluvia tardía, el pueblo de Dios daremos el fuerte pregón, que es el que desencadenará prácticamente el pequeño tiempo de angustia. Hermanos, con la ayuda de Dios, pues hemos terminado ahí. Esperamos que hayamos podido avanzar. Me disculpan pues los minutos de más, hermanos, pero bueno, no fueron muchos, gracias a Dios. Y hermanos, hasta aquí pues es una clase más. Nos estamos empapando cada vez más, leyendo cada vez más sobre el enseñamiento, los 144,000. Ahora aprendimos de la gran multitud. Y, hermanos, para la gloria de Dios, debemos saber que allí en el libro de Apocalipsis 7, los primeros 8 versículos se refieren a los 144,000. De los versículos 9 al 12 se refieren a la gran multitud donde están los 144,000. Y de ahí en adelante, de los versículos 13 al 18 es cierto, allí se encuentra nuevamente, se vuelve los ojos nuevamente al 17, perdón, se vuelve los ojos nuevamente a los 144,000 como tal. Y en Apocalipsis 14 se habla específicamente de los 144,000. Hermano, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por hablar sobre esto? Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos presentando otros aspectos, un comentario general que hace el pastor Urias Smith, detallando estos grupo de redimidos que salieron del tiempo de angustia, que pasaron por el tiempo de angustia. Estaremos dando unos detalles adicionales sobre esas cifras en el Apocalipsis, donde se presentan cifras numéricas, donde se presenta una parte literal y una parte simbólica, como en la cifra de los 144,000 sellados. Una cifra literal, que es el 144,000, y una palabra simbólica que es sellados. No con un sello literal, sino con el sello de Dios en su frente. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos avanzar. Hermanos, si hay algún aporte adicional al respecto, lo vamos a hacer. Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos dejando un espacio. Si mañana tenemos el tiempo, estaremos dejando un espacio. Si no, vamos a disponer el día, mañana es miércoles, jueves, mañana es jueves. Bueno, tenemos que hacerlo mañana. Mañana dejaremos un espacio para que nuestros hermanos respondan las preguntas y no vayan, por favor, no vayan a dejar de vincularse a la reunión por esto, ¿cierto? Vamos a responder entre todos, mis amados hermanos, las preguntas que planteamos al final y otras, para ver si ya estamos listos para empezar a estudiar el tema de los 144,000. Bueno, entonces gracias, hermanos. No sé si hay algún aporte adicional, hermanos, los escucho, adelante. ¿Todo está bien, hermanos? ¿Vamos bien con la ayuda de Dios? Hermano Carlos, la comida especial es resucitada por el Padre Celestial cuando dice hecho es que hay un terremoto y la gran multitud resucitada por el Señor Jesucristo. Hermana, qué pena que el audio no permitió escuchar bien la pregunta. Su merced está refiriéndose si en la resurrección especial se oye la voz de Dios y hay terremoto.
cuando el Padre Celestial dice hecho es, que Ajá. dice que hay un terremoto, ahí resucita la comisión especial y la gran multitud resucitada por el Señor Jesucristo. Hermana, cuando nosotros revisamos, si usted me permite, bueno, por el tiempo, permítame mañana a primera hora responder la pregunta, pero vamos a decir solamente que en el diagrama profético de los eventos finales se ilustra en el punto número 8, se escucha la voz de Dios y en la parte de abajo dice, hay resurrección especial. En el conflicto de los siglos que acabamos de leer, se menciona en el capítulo 41, si es tan amable, mañana usted le puede dar una revisadita, se menciona ese momento en que hay resurrección especial. La cita que el hermano Jimmy nos compartió anoche, que dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para perdición. Allí hay terremoto, allí hay un terremoto, allí se escucha la voz de Dios y nos falta por confirmar, y creo que sí está escrito aquí, donde dice que también se escucha, hecho está, ¿sí? Hecho está. También se menciona esa palabra, hecho está. Lo vamos a confirmar mañana, hermana Eunice. No se olvide repasar la tabla, el punto número 8, y repasar un poquito el conflicto de los siglos en el capítulo 41. ¿Alguna otra intervención, mis amados hermanos? Bueno, si no es así, entonces vamos a orar. Me gustaría, si está Jason, si no, Vanessa, por favor, para que haga la oración final. Confírmenme que están al aire, por favor. Bueno, hermano Jairo. Allá, Vanessa o Jason. Yo, Vanessa, Bueno, voy a... Vanessa, denos un tiempito mientras nos arrollamos, por favor. Bueno, Ok, adelante, Vanessa. Padre Celestial, Señor, te queremos dar gracias por este día, gracias por todas las bendiciones que tú nos diste. Gracias, Señor, porque seguimos siendo partícipes de las bendiciones. Sabemos que tú nos tienes grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros. Señor, solo tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú conoces, Señor, si tenemos dificultades, si tenemos agradecimientos. Así que, Señor, escucha cada una de nuestras oraciones. También te damos gracias porque estuviste aquí en el grupo, Señor. Has permitido que hayamos aprendido bastante. Señor, todo esto lo hacemos porque algún día queremos verte cara a cara, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, por este día que ya pasó. Así que, Señor, también pedimos tu protección mientras cada uno de nosotros descansemos. Señor, ayúdanos a recuperar las fuerzas para el día de mañana, Señor, seguir agradeciéndote por todo lo que tú nos das. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.